10 segundos antes de que el juez levantara la pluma para sellar el matrimonio civil, un silencio extraño recorrió la sala. Todos los invitados contenían el aliento. Los flashes de las cámaras parpadeaban como estrellas apresuradas, y el millonario sonreía convencido de que estaba a punto de sellar el capítulo más feliz de su vida. Pero entonces, el sonido de unos pasos inseguros interrumpió la perfección ensayada del momento. Una mujer con uniforme de limpieza, con las manos todavía húmedas por el balde que acababa de dejar en la entrada, avanzó con un temblor en la voz que heló la sangre de los presentes. Amigo que estás viendo esta historia, escucha bien. A veces una sola verdad puede destruir un imperio de mentiras. Y si quieres seguir descubriendo relatos donde un instante lo cambia todo, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Así ayudas a que más personas encuentren estas historias que no podrás dejar a medias. El salón del registro civil estaba decorado con flores blancas y cintas doradas que brillaban bajo la luz de los candelabros. Todo parecía sacado de una revista de lujo. Mesas con copas de cristal, alfombra roja extendida hasta el estrado, invitados vestidos de gala. Ella, la novia, deslumbraba en un vestido ajustado de seda, con un velo translúcido que caía sobre sus hombros, sonriendo como si cada pétalo y cada mirada le pertenecieran. Él, el empresario, irradiaba seguridad, un traje hecho a medida y un reloj de colección brillando en su muñeca. Los presentes susurraban que aquello era un cuento de hadas, la Cenicienta moderna que había conquistado al magnate. Nadie dudaba de su encanto. Su belleza era la llave que parecía abrir todas las puertas. Sin embargo, entre los adornos y los perfumes caros, una figura desentonaba. Era la mujer del uniforme azul, de zapatos gastados y cabello recogido sin gracia, la misma que hasta hacía un minuto había pasado inadvertida barriendo los rincones. El juez, ajeno al temblor que comenzaba a recorrer la sala, pronunció las palabras solemnes. En unos instantes quedarán unidos legalmente en matrimonio. Los aplausos tímidos crecieron, los flashes se multiplicaron y el millonario tomó la mano de la novia. Ella apretó los labios en una sonrisa perfecta, saboreando por dentro la inminente victoria. En segundos, su firma se convertiría en la llave de una fortuna incalculable. Nadie imaginaba lo que estaba por estallar. La limpiadora avanzó un paso más. Su respiración era agitada, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Sus ojos, cargados de miedo y determinación, se clavaron en el hombre que estaba a punto de entregar su vida y su dinero a una ilusión. La multitud murmuró, confundida. ¿Qué hacía esa mujer irrumpiendo en un acto tan solemne? El juez frunció el ceño, dispuesto a detenerla. Un guardia se movió para sacarla, pero ella levantó la voz, quebrada pero firme. «¡Espere!». El eco rebotó en las paredes como un trueno. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. El millonario, molesto por la interrupción, se inclinó hacia adelante, intentando reconocerla. La novia, en cambio, palideció por un instante antes de recomponer su sonrisa congelada. «Señor», continuó la mujer, con la garganta seca, «no firme esos papeles. Usted no sabe lo que ella ha estado haciendo a sus espaldas». El murmullo estalló entre los invitados como una ola indomable. Algunos se pusieron de pie, otros cubrieron la boca con la mano. El juez levantó las cejas sorprendido, y el guardia se detuvo, atrapado en la tensión del momento. La novia soltó una risa nerviosa. «¿Quién se cree esta mujer?», dijo, fingiendo indignación. «Saquen a la limpiadora, está arruinando nuestra boda». Pero la limpiadora no retrocedió. Sujetó el borde de su uniforme con manos temblorosas y, mirando directo al millonario, repitió con más fuerza. «No firme. Si lo hace, se arrepentirá toda su vida». El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel décimo de segundo que separaba la felicidad de la ruina. Nadie sabía aún qué verdad estaba por revelarse, pero todos sintieron que el cuento de hadas
acababa de resquebrajarse frente a sus ojos. Mucho antes de ese día en el registro civil, la historia de cómo la novia había conquistado al millonario parecía sacada de un guión calculado. Ella se llamaba Lorena, aunque entre sus amigas de la universidad la conocían como la que siempre sabía a quién acercarse. Desde sus años de estudiante había cultivado un encanto peligroso, una mezcla de dulzura ensayada y frialdad estratégica. Nunca se le escapaba un detalle sobre quién tenía dinero, quién ascendía en las empresas, quién podía abrirle puertas. El primer encuentro con Arturo, el empresario que pronto se convertiría en su prometido, fue todo menos casualidad. Él era un hombre de 42 años, viudo desde hacía 3, dueño de compañías de transporte y hoteles de lujo. Ella tenía 28, trabajaba como recepcionista en un gimnasio, pero dedicaba más tiempo a observar a los clientes que a contestar llamadas. Supo que Arturo acudía cada semana a entrenar con un entrenador personal, y en cuanto lo descubrió, movió hilos hasta aparecer frente a él en el momento preciso. Una sonrisa, una conversación ligera, un comentario aparentemente inocente sobre la soledad y la importancia de cuidar la salud. El millonario, todavía arrastrando la melancolía de su viudez, la miró como quien encuentra un respiro inesperado. A partir de ahí, todo fue rápido. Lorena sabía cómo mover las piezas, fingía humildad, le hablaba de su infancia difícil, inventaba historias de sacrificio y ternura. A él le enternecían esas narraciones, convencido de que por fin había encontrado a una mujer sincera, diferente a las que solo lo buscaban por su dinero. No sospechaba que, en realidad, ese era exactamente el objetivo de Lorena. No solo vivir en lujo, sino asegurarse una fortuna que nunca tendría que compartir con nadie más. En reuniones con amigas, la máscara caía. Se jactaba en voz baja de cómo había logrado que Arturo le regalara un auto en apenas 2 meses de relación, de los viajes a playas privadas y de los relojes caros que exhibía como trofeos. En un año firmaré el papel que me hará millonaria. Decía con un brillo en los ojos que no era amor, sino ambición pura. Las demás reían, algunas con envidia, otras con complicidad. Lo que Arturo nunca supo fue que Lorena mantenía contacto con un hombre del pasado, un joven llamado Esteban, que había sido su novio en la universidad. Él no tenía fortuna, pero compartía con ella la codicia. Los mensajes secretos entre ambos revelaban un plan: casarse con el empresario, obtener acceso a sus cuentas y, poco a poco, transferir fondos a nombres falsos hasta asegurarse una huida limpia. En los chats, Lorena escribía frases que helarían a cualquiera. Unos meses más y tendremos todo. Él cree que soy su salvación, pero en realidad es nuestro boleto de salida. Lo que nunca previó fue que una mujer invisible, la misma que limpiaba las oficinas de la compañía de Arturo, había visto más de lo que debía. Esa mujer se llamaba Rosa, y durante meses había recogido discretamente papeles arrugados en las papeleras, había oído conversaciones a medias mientras pasaba el trapo por los escritorios, había presenciado besos robados en rincones donde nadie más estaba. Rosa no buscaba problemas, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Arturo seguía ciego de ilusión. Para él, Lorena era la respuesta a sus noches de soledad, la promesa de una nueva vida. La presentaba en galas, la exhibía en cenas de beneficencia, convencido de que los demás la admiraban tanto como él. Nadie se atrevía a decirle lo contrario. Sus socios murmuraban en privado, algunos familiares levantaban cejas, pero Arturo tenía la determinación de un hombre que no quería perder lo poco de felicidad que había encontrado. En la víspera de la boda civil, Lorena ensayaba frente al espejo las sonrisas y los gestos exactos que usaría para deslumbrar a los invitados. Se imaginaba ya firmando los documentos, recorriendo la mansión de Arturo como dueña y señora, controlando las cuentas, decidiendo cada gasto. En su cabeza, el matrimonio no era un vínculo, sino un contrato de poder. Esa noche, mientras el millonario dormía tranquilo,
Rosa no pudo pegar ojo. Había visto los mensajes impresos por error en una de las impresoras de la oficina. Había escuchado las llamadas de Lorena a Esteban y, sobre todo, había reconocido la manera en que la novia se burlaba de la ingenuidad de su futuro esposo. El dilema la desgarraba: quedarse callada y evitarse problemas, o arriesgarse a exponer la verdad aunque nadie quisiera escucharla. El día amaneció radiante, con cielo despejado y una brisa que parecía augurar felicidad. Los invitados llegaban al registro civil como si fueran a presenciar un evento de película. Vestidos caros, joyas brillantes, sonrisas impostadas. Lorena avanzaba por la alfombra roja con la seguridad de quien cree que el mundo entero es suyo. Arturo, elegante y emocionado, la miraba como si en ella estuviera depositada toda su fe. Pero en algún rincón, Rosa apretaba las manos hasta que le dolían. Sabía que su silencio sería cómplice y que su voz podría destruirlo todo. La pregunta la perseguía como un martillo. ¿Sería capaz de detener la boda de un millonario para salvarlo de la peor traición? La mañana del enlace civil avanzaba como una maquinaria perfecta. Los invitados ya estaban sentados. Las flores frescas desprendían un aroma dulce que se mezclaba con el murmullo de los curiosos en la calle. Nadie imaginaba que, tras los ventanales altos, una historia de traición estaba a punto de salir a la luz. Rosa, la limpiadora, había llegado temprano como siempre. Su trabajo era invisible: limpiar pasillos, ordenar baños, asegurarse de que la alfombra roja no tuviera una mota de polvo. Pero su mente no estaba en la escoba ni en el balde. Estaba en las palabras que todavía resonaban en su memoria, frases que había leído sin querer y que la atormentaban como si fueran suyas. Todo comenzó semanas antes, en una tarde aparentemente cualquiera. Rosa había entrado a la oficina privada de Lorena para recoger papeles y vaciar la papelera. En medio de hojas arrugadas y contratos impresos, encontró un trozo de conversación impresa por error, mensajes electrónicos entre la novia y un tal Esteban. No entendió de inmediato la magnitud de lo que leía, pero algunas frases eran tan claras que la sangre se le heló en las venas. Aguanta unos meses más y tendremos acceso a todo. El viejo cree que soy su salvación, pero tú y yo sabemos la verdad. Rosa guardó aquel papel en el bolsillo de su uniforme sin pensarlo demasiado. Sabía que podía perder su empleo si alguien descubría que se metía en lo que no le correspondía, pero también sentía que no podía tirarlo sin más. Con el paso de los días, la confirmación llegó de manera brutal. Una noche, mientras pasaba el trapo por las escaleras del edificio corporativo, escuchó risas contenidas detrás de una puerta entreabierta. Reconoció la voz de Lorena, suave pero cargada de complicidad. Luego escuchó otra voz masculina: Esteban. No había duda. La conversación fue corta, pero suficiente para entenderlo todo. «En 10 días firmaremos, Esteban», dijo Lorena entre risas. «Y cuando lo haga, tendremos acceso a todo su imperio. Tú y yo, lejos de aquí, sin tener que volver a mirar atrás». «¿Y si sospecha?», preguntó él. «No sospecha nada. Es ingenuo. Se cree que soy la mujer que vino a curar su soledad. Ni se imagina que estoy contando los días». Rosa se alejó en silencio, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Quiso pensar que había entendido mal, que quizá era un mal chiste. Pero los días siguientes confirmaron lo peor. Miradas furtivas, llamadas hechas a escondidas, gestos de satisfacción en el rostro de Lorena cada vez que Arturo mencionaba su fortuna. Mientras los demás veían en la boda el triunfo del amor, Rosa veía el inicio de una desgracia. Sabía que Arturo, un hombre que siempre la había tratado con respeto en el edificio, no merecía ese destino. Había algo en él, una nobleza genuina, que contrastaba con la frialdad calculada de su prometida. Y ese contraste era insoportable de ignorar. La duda, sin embargo, la desgarraba. ¿Quién le creería a una mujer de uniforme azul, con las manos agrietadas por el cloro,
contra la sonrisa impecable de una novia vestida de seda. Podía perderlo todo: su trabajo, su credibilidad, incluso su tranquilidad. Pero también sabía que si callaba, sería cómplice del engaño. El día de la boda, cuando vio entrar a Lorena tomada del brazo de Arturo, los recuerdos volvieron como cuchillos. Escuchó su propia respiración mezclarse con el murmullo de los invitados. Sus dedos apretaban una carpeta donde aún guardaba aquel papel arrugado, la prueba escrita que había encontrado semanas atrás. En su interior, dos voces luchaban. Una decía: «No te metas, no es tu problema, no arruines tu vida por la de un millonario que ni siquiera sabe tu nombre». La otra gritaba con fuerza: «Si no hablas ahora, nunca más tendrás paz». Los segundos parecían estirarse como hilos interminables. Rosa observaba al juez preparar los documentos, veía a Arturo sonreír confiado, escuchaba las risas de Lorena llenas de triunfo. Y en ese instante supo que ya no había vuelta atrás. Tenía que hablar, aunque su voz temblara, aunque el mundo entero la señalara. «Ahora quiero detenerme un momento y hablar contigo que estás viendo esta historia. Imagina que eres Rosa, con la verdad en tus manos y todo un salón lleno de gente esperando un sí, que en realidad es una estafa. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Callarías para no meterte en problemas? ¿O arriesgarías todo por decir la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión». Rosa levantó la vista hacia el estrado. La pluma estaba a punto de deslizarse sobre el papel, y el murmullo de los invitados se mezclaba con el aroma de las flores. Sintió que su corazón se detenía. Tomó aire, dio un paso al frente, y por primera vez en mucho tiempo, decidió confiar en su propia voz. El reloj marcaba las 11 de la mañana cuando el ambiente en el salón del registro civil alcanzó su punto máximo de expectación. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, murmuraban entre sí, como si no pudieran esperar un minuto más para presenciar el instante en que Arturo y Lorena sellarían su unión con una firma. La orquesta de cuerdas afinaba discretamente en una esquina, llenando el aire con una melodía suave que parecía diseñar un escenario perfecto. Lorena se mantenía erguida, con la espalda recta y la barbilla ligeramente elevada. Sus labios pintados de rojo dibujaban una sonrisa segura, aunque detrás de esa máscara su mente era un torbellino. En su interior no había nervios de amor, sino cálculos financieros. Imaginaba la mansión de Arturo convertida en su reino, las cuentas bancarias bajo su control, los viajes de lujo que ya planeaba realizar junto a Esteban en cuanto lograran dar el golpe final. Cada flor blanca en la sala era para ella un símbolo de victoria. Cada mirada de los invitados era una confirmación de que su plan había funcionado. Arturo, en cambio, irradiaba emoción genuina. Tomaba con ternura la mano de su futura esposa, convencido de que estaba a punto de recuperar la felicidad que la vida le había arrebatado años atrás. Veía en Lorena la promesa de un nuevo comienzo, alguien que lo acompañaría en las noches solitarias y compartiría con él no solo su fortuna, sino sus sueños. No sospechaba que esos sueños eran solo suyos y que ella se limitaba a fingirlos. En un rincón, con el uniforme azul aún húmedo por la limpieza de los pasillos, Rosa observaba con el corazón desbocado. La carpeta en sus manos pesaba como una piedra, símbolo de una verdad que ardía por salir. Miraba a Lorena y reconocía en sus gestos la seguridad del engaño. Había visto esa misma sonrisa en otras ocasiones, cuando hablaba con Esteban a escondidas, cuando presumía entre amigas de su inminente ascenso social, cuando se burlaba de la ingenuidad de Arturo creyendo que era el hombre de su vida. El juez carraspeó y anunció que la ceremonia llegaba al momento decisivo. Los murmullos se apagaron de inmediato. Los invitados se acomodaron en sus asientos, las cámaras de los fotógrafos se alzaron y el silencio se volvió casi solemne. Arturo miró a Lorena con ternura. Ella le devolvió una sonrisa perfecta. A unos pasos de distancia, Rosa apretaba los labios,
sabiendo que cada segundo de silencio la convertía en cómplice de una traición imperdonable. El dilema la consumía. Podía guardar silencio, terminar su turno de trabajo y desaparecer como si nada hubiera pasado. Nadie le exigiría cuentas, nadie sospecharía que ella había sabido todo desde hacía semanas, pero en el fondo sabía que cargaría con esa culpa el resto de su vida. Imaginaba a Arturo firmando los documentos, entregando su fortuna a una mujer que lo traicionaría en cuanto pudiera, y esa imagen la atormentaba más que cualquier despido o crítica que pudiera enfrentar. Mientras tanto, Lorena seguía inmersa en su monólogo interno. Observaba los trajes caros de los invitados, los flashes que captaban cada gesto, y sonreía satisfecha. En su mente, cada firma equivalía a un número en una cuenta bancaria. No escuchaba al juez, no sentía la presión del momento como algo romántico. Para ella, era simplemente un trámite, una transacción disfrazada de amor. El juez colocó los documentos sobre la mesa de madera pulida. La pluma descansaba junto al papel, como un arma silenciosa, lista para disparar. Arturo extendió la mano con una sonrisa emocionada, pero justo en ese instante, Rosa dio un paso al frente. Sus rodillas temblaban, sus manos sudaban, pero su voz interior le gritaba que no podía quedarse callada. «Deténganse», murmuró primero, tan bajo que apenas ella misma se escuchó. El murmullo de los invitados continuó unos segundos más. Nadie reparó en aquella voz temblorosa, excepto Lorena, que giró apenas la cabeza y frunció el ceño al verla de pie. Rosa tragó saliva, respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con más fuerza. «Deténganse». La palabra resonó con claridad, como un golpe seco que interrumpió la melodía de la orquesta. Decenas de ojos se giraron hacia ella. Los invitados se miraron confundidos, sin entender por qué una mujer de uniforme azul interrumpía una boda que parecía perfecta. Arturo se detuvo, la pluma aún suspendida en su mano. Lorena, por un instante, perdió el control de su rostro. Sus labios se torcieron en una mueca de sorpresa antes de recomponer la sonrisa. «¿Qué hace aquí esta mujer?», dijo la novia, con voz aguda, intentando recuperar el dominio de la situación. «Saquen a la limpiadora. Está interrumpiendo un momento sagrado». Rosa apretó la carpeta contra su pecho. El miedo la envolvía como una sombra, pero la determinación era más fuerte. Miró directo al juez, luego al millonario, y con voz temblorosa pero firme dijo: «Señor Arturo, antes de firmar, usted debe saber la verdad». El salón estalló en murmullos. Los flashes se disparaban, captando la tensión. La orquesta dejó de tocar. El juez arqueó las cejas, sorprendido. Arturo miró a Rosa, desconcertado, sin comprender qué hacía esa mujer interponiéndose en lo que debía ser el día más feliz de su vida. Lorena, en cambio, sintió que el piso comenzaba a tambalearse bajo sus tacones. El instante que siguió parecía eterno. Rosa respiró profundamente, consciente de que ya no había vuelta atrás. El salón entero contuvo la respiración. La pluma aún estaba suspendida sobre los documentos, y la voz de Rosa había congelado cada movimiento, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de la firma. Arturo la miraba con desconcierto, sin reconocer del todo a aquella mujer que tantas veces había visto pasar desapercibida en las oficinas, cargando baldes y trapos. Lorena, en cambio, apretaba los dientes detrás de una sonrisa impostada, convencida de que debía retomar el control cuanto antes. «Esto es un absurdo», dijo ella con una risa nerviosa. «Está loca. Por favor, alguien que la saque». Los invitados se miraron entre sí, incómodos. Algunos susurraban que aquello era una broma de mal gusto. Otros empezaban a preguntarse qué podía significar tanta tensión en el rostro de la limpiadora. Nadie se movió, ni siquiera los guardias. Todos parecían hipnotizados por la posibilidad de que algo grave estuviera a punto de revelarse. Rosa apretó con fuerza la carpeta que llevaba contra el pecho. Sentía el sudor resbalarle por la frente.
Las piernas le temblaban, pero su voz salió con una claridad inesperada. «Señor Arturo, usted cree que está a punto de casarse con la mujer que lo ama, pero ella no es quien aparenta ser». Un murmullo recorrió la sala como un viento helado. Arturo frunció el ceño y miró a Lorena buscando alguna explicación. Ella soltó una carcajada nerviosa, alzando la voz para imponerse. «No le haga caso. Es solo una empleada resentida. Seguro la van a despedir y quiere vengarse». Pero Rosa no retrocedió. Dio un paso al frente y levantó la carpeta. «Yo no gano nada con esto. Podría quedarme callada y seguir limpiando pisos, pero no quiero cargar con la culpa de ver cómo lo engañan delante de todos». El juez, confundido, dejó la pluma sobre la mesa. La tensión era tan densa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Los invitados sacaban sus teléfonos. Algunos grababan discretamente, otros observaban expectantes. Arturo se levantó despacio, todavía sin soltar la mano de Lorena. La miró fijamente, buscando en sus ojos una respuesta sincera, pero encontró un brillo de impaciencia disfrazado de ternura. «¿Qué significa esto, Lorena?», preguntó con voz grave. Ella respondió sin titubear. «Significa que esta mujer está mintiendo. No sé qué pretende, pero no arruinará nuestro día». Rosa dio otro paso y abrió la carpeta. De ella sacó una hoja arrugada, con frases impresas que todavía conservaban la tinta borrosa. «Esto lo encontré en la papelera de su oficina», dijo, mirando directo al empresario. «Un mensaje enviado por la mujer con la que piensa casarse». El silencio se volvió sepulcral. Rosa respiró hondo y leyó en voz alta. «Aguanta unos días más y tendremos acceso a todo. Él cree que soy su salvación, pero tú y yo sabemos que es solo nuestro boleto de salida». Un murmullo estalló en la sala. Los invitados giraron la cabeza hacia Lorena, algunos con incredulidad, otros con indignación. Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Retiró lentamente su mano de la de ella, mientras su mirada se oscurecía. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz quebrada. Lorena reaccionó con rapidez, alzando la voz por encima de los murmullos. «Falso. Eso está manipulado. Es un invento de esta mujer para difamarme». Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Sus manos temblaban apenas, y quienes la conocían bien notaron que estaba perdiendo el control. Rosa sostuvo firme el papel, decidida a no ceder. «Yo misma la escuché hablando con ese hombre. Lo llama Esteban. Planean huir con su dinero después de la boda». Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Varias mujeres cubrieron la boca con la mano. Los hombres negaban con la cabeza. El juez observaba en silencio, incapaz de intervenir en una escena que había dejado de ser una ceremonia para convertirse en un juicio público. Arturo dio un paso atrás. Su rostro, que minutos antes irradiaba felicidad, ahora estaba marcado por la confusión y el dolor. «Lorena, dime que no es cierto». Ella apretó las manos y respondió con tono vehemente. «Claro que no. Me sorprende que le des más importancia a las palabras de una limpiadora que a la mujer con la que decidiste casarte». Pero en ese instante, el disfraz comenzó a resquebrajarse. La seguridad con la que hablaba se quebraba en pequeñas fisuras. Rosa lo notó, los invitados también. Era la primera grieta en la máscara perfecta de la novia. El salón entero quedó en vilo. La pluma descansaba aún sobre la mesa, ignorada, mientras todos esperaban el próximo movimiento. Rosa sabía que había logrado lo más difícil, detener la firma. Pero también entendía que lo peor estaba por venir. La tensión en el salón se podía palpar como un hilo eléctrico recorriendo cada rincón. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. El juez permanecía con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando de un lado a otro, incapaz de continuar. Arturo mantenía la vista fija en la hoja arrugada que Rosa sostenía, mientras Lorena apretaba los labios con tanta fuerza que apenas lograba ocultar el temblor. «Esto es una trampa»,
dijo la novia al fin, elevando la voz. Seguro alguien la convenció de inventar todo esto. ¿Quién te paga? ¿Quién está detrás de ti? Rosa negó lentamente con la cabeza, y su voz resonó con una firmeza inesperada. Nadie me paga. Soy una trabajadora más, igual que cualquier otra. Pero no podía quedarme callada. Lo escuché con mis propios oídos y lo vi con mis propios ojos. Los murmullos crecieron entre los invitados. Algunos comenzaron a murmurar el nombre Esteban, como si esa sola palabra abriera un universo de sospechas. Otros recordaban haber visto a Lorena hablando por teléfono con una sonrisa demasiado cómplice, siempre apartada, siempre en secreto. Arturo respiraba con dificultad. Sentía cómo el corazón golpeaba contra su pecho, como si quisiera escapar. No podía entender cómo la mujer que había considerado su salvación podía estar en el centro de semejante acusación. Lorena, susurró, con la voz rota. ¿Quién es Esteban? Ella lo miró con ojos encendidos, intentando improvisar una salida. Un primo, un amigo de la familia. No tiene importancia, es un montaje. Pero su tono no convencía a nadie. Rosa, con manos temblorosas pero decididas, abrió la carpeta una vez más. Sacó un segundo papel, arrugado y manchado, pero aún legible. Encontré esto también, un intercambio de mensajes impresos desde la oficina. Levantó la hoja y comenzó a leer en voz alta. Cuando firme, todo será nuestro. En pocas semanas transferiremos el dinero. Nadie sospecha. Nadie se atreverá a detenernos. Un silencio helado cubrió el salón. Era la confirmación que muchos necesitaban. Varias miradas se clavaron en Lorena como cuchillos. El murmullo se convirtió en un rumor de indignación. Una de las tías de Arturo se levantó de su asiento y exclamó: «¡Lo estaba engañando! ¡Lo sabíamos!». Lorena perdió la compostura por un instante. Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar las copas de cristal. «¡Basta!», gritó, con la voz quebrada. «No voy a permitir que me humillen de esta manera». Pero su grito solo confirmó lo que ya era evidente. La máscara de la novia perfecta había caído. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras sin control, capturando cada gesto de rabia y desesperación. Los invitados se apartaban, como si el velo blanco que antes admiraban ahora estuviera manchado de sombra. Arturo sintió que el aire se le escapaba. Se dejó caer sobre la silla, con la mirada perdida en el suelo. La mujer a la que había confiado su corazón y su futuro, lo había utilizado como un medio para alcanzar su ambición. No quería creerlo, pero las pruebas eran demasiado claras. «Yo confié en ti», dijo en voz baja, con un dolor que atravesaba a todos los presentes. «Creí en cada palabra tuya». Lorena intentó acercarse, arrodillándose frente a él con lágrimas que parecían forzadas. «Amor, no escuches estas mentiras. Solo quieren separarnos. Tú sabes lo que siento por ti». Pero Arturo retrocedió, apartando su mano con un gesto seco. Esa pequeña acción provocó un suspiro colectivo entre los invitados. La distancia ya estaba marcada. Rosa, al ver la escena, bajó lentamente los papeles. No había ido allí a destruir por placer, sino a evitar una injusticia. Sus ojos se humedecieron, pero se mantuvo firme. «Lo siento, señor Arturo. Sé que este no es el lugar ni el momento, pero tenía que decirlo. Usted merece saber la verdad». La indignación crecía entre los familiares. Una prima de Arturo se levantó y señaló a Lorena con el dedo. «Eres una estafadora. Querías robarle todo lo que construyó». Otros invitados comenzaron a murmurar de forma más agresiva. Algunos se levantaban, otros abandonaban el salón en señal de desprecio. El ambiente festivo se había convertido en un tribunal improvisado donde la acusada estaba acorralada. El juez, incapaz de continuar con la ceremonia, cerró la carpeta de documentos con gesto solemne. La firma queda suspendida hasta que se aclare esta situación. El golpe fue devastador para Lorena. Sus ojos se llenaron de rabia. Intentó defenderse, pero cada palabra que pronunciaba se volvía en su contra.
Arturo no la miraba ya como un hombre enamorado, sino como alguien que había sido traicionado de la forma más cruel. El salón entero ardía en tensión, y aunque Rosa sabía que lo peor aún no había estallado, comprendió que había logrado lo esencial: impedir que la mentira se sellara con una firma. El eco de las palabras del juez retumbó en el salón como una sentencia irreversible. La firma quedaba suspendida. El murmullo de los invitados se volvió un zumbido ensordecedor. Unos comentaban en voz baja, otros señalaban a Lorena con incredulidad, y algunos grababan discretamente con sus teléfonos, como si quisieran conservar para siempre el instante en que la novia perfecta quedaba al descubierto. Arturo permanecía sentado, con la mirada perdida. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y furia contenida. El hombre que minutos antes irradiaba felicidad ahora parecía una sombra, derrumbado por la revelación de que su historia de amor era, en realidad, una estafa cuidadosamente planeada. Lorena, desesperada, se levantó de golpe. Su vestido de seda brilló bajo las luces, pero ya no deslumbraba a nadie. Avanzó hacia Arturo, extendiendo los brazos, intentando recuperar la cercanía perdida. «Escúchame, por favor, no creas en esas mentiras», suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Él la miró con una frialdad que heló a todos los presentes. «Dime la verdad, Lorena. Una sola vez, mírame a los ojos y dime que no planeabas robarme». Ella vaciló. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que todos lo notaran. Sus labios se movieron, buscando una respuesta convincente, pero lo único que salió fue un murmullo quebrado. Yo solo quería asegurar nuestro futuro». El salón estalló en exclamaciones. Algunos invitados se llevaron las manos a la cabeza, otros bufaron de indignación. Esa frase era una confesión disfrazada, y todos lo entendieron. Arturo cerró los ojos, como si esas palabras fueran el golpe final que lo hundía por completo. Con un gesto lento, se levantó de su asiento, enderezó la espalda, ajustó su chaqueta y se colocó frente a ella. «Nuestro futuro», repitió, con voz grave. «¿Así llamas a traicionar mi confianza? ¿A planear con otro hombre cómo vaciar mis cuentas?» Las lágrimas de Lorena se mezclaban con su maquillaje, formando surcos oscuros en sus mejillas. «Arturo, yo…», intentó decir, pero la voz se le quebró. Él levantó una mano, deteniéndola. «Basta, no quiero escuchar más. He firmado contratos millonarios en mi vida. He perdido y ganado fortunas. Pero nunca me habían golpeado de esta manera. No con dinero, sino con lo único que aún cuidaba: mi confianza». Los invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, como si quisieran respaldar su decisión. La fuerza de Arturo crecía con cada palabra. Lorena, arrinconada por las miradas acusadoras, dejó que la rabia reemplazara al llanto. Gritó con furia, olvidando cualquier intento de mantener la compostura. «Eres un ingenuo. ¿De verdad pensaste que alguien como yo podía amarte de verdad? Eres solo un viejo con dinero, nada más». El estallido fue brutal. El salón entero reaccionó con indignación. Varias personas se levantaron de inmediato, otras gritaron insultos y algunos familiares de Arturo avanzaron unos pasos como si quisieran sacarla por la fuerza. Él, sin embargo, levantó la mano y el silencio volvió a imponerse. «Gracias por mostrar tu verdadero rostro», dijo, con un tono sereno pero cortante. «Ahora todos saben quién eres realmente». Lorena retrocedió un paso, con la respiración agitada. Su máscara había caído por completo. Ya no quedaba ni rastro de la novia angelical que había enamorado a Arturo. Solo una mujer consumida por la ambición y la rabia, rodeada de un público que la miraba con desprecio. Rosa, desde un rincón, observaba la escena con el corazón latiendo con fuerza. Nunca imaginó que sus palabras provocarían semejante terremoto, pero al mismo tiempo sentía la certeza de que había hecho lo correcto. Arturo giró la cabeza hacia ella, y en su mirada
había algo distinto: gratitud silenciosa. El juez, viendo que la ceremonia había llegado a un punto sin retorno, cerró la carpeta con gesto solemne. «El matrimonio queda cancelado», anunció con voz firme. «Esta ceremonia no puede continuar». Los aplausos estallaron de inmediato. Algunos lo hicieron con furia, otros con alivio, pero todos coincidían en que la justicia se había impuesto antes de que fuera demasiado tarde. Lorena, derrotada, intentó abrirse paso entre los invitados, pero cada paso que daba era recibido con miradas de desprecio, con murmullos que la señalaban, con teléfonos que grababan su caída. Lo que había soñado como su día de gloria se había convertido en su humillación pública. Arturo permaneció de pie, observándola marcharse con la dignidad de un hombre que, aunque herido, no estaba dispuesto a dejarse vencer. Cuando ella desapareció por las puertas del salón, un silencio profundo cubrió la sala. Y entonces, por primera vez, él habló a todos los presentes. «Hoy he aprendido que el amor verdadero no se compra con joyas ni con promesas vacías, gracias a quien tuvo el valor de abrirme los ojos antes de que fuera demasiado tarde». Todos giraron hacia Rosa, que bajó la mirada con modestia. Nunca buscó protagonismo, solo justicia. Pero en ese momento supo que su decisión había cambiado un destino entero. El silencio que quedó tras la salida de Lorena era casi irreal. Los invitados permanecían de pie, como si aún intentaran asimilar lo que acababan de presenciar. La alfombra roja, los arreglos florales y la música de fondo parecían fuera de lugar en un escenario donde, minutos antes, un matrimonio iba a firmarse y ahora solo quedaban restos de un engaño descubierto. Arturo respiró profundamente y se acercó al estrado. Tomó la pluma que aún descansaba sobre la mesa y la levantó unos segundos, contemplándola. Luego, con un gesto firme, la dejó caer de nuevo, produciendo un golpe seco que resonó en todo el salón. Era la señal definitiva. Aquel capítulo quedaba cerrado. Los familiares comenzaron a acercarse, algunos para abrazarlo, otros para felicitarlo por haber detenido a tiempo una catástrofe. Pero Arturo no parecía escuchar. Sus ojos buscaban a alguien en particular, y cuando finalmente encontró a Rosa, que aún permanecía en un rincón con su carpeta apretada contra el pecho, se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente a ella. «Gracias», dijo, con voz grave pero sincera. «Si no fuera por ti, hoy habría sellado la peor decisión de mi vida». Rosa bajó la mirada, incómoda con tantas miradas sobre ella. «No podía quedarme callada, señor. Sé que no soy nadie para interrumpir así, pero sentí que era mi deber». Arturo sonrió por primera vez desde que todo comenzó. «Eres mucho más de lo que crees. Hoy demostraste un valor que pocos tienen». Los invitados, al escuchar esas palabras, comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de cortesía, sino un reconocimiento real a la mujer humilde que había evitado que un millonario fuera víctima de la peor traición. Rosa sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Nunca buscó protagonismo, y sin embargo, en ese instante, todos la miraban como la verdadera heroína de la jornada. El juez, con gesto solemne, se acercó también. No todos los días una ceremonia se transforma en una revelación de este tipo, pero debo reconocer su valentía, señora. La sala, que minutos antes había estado llena de tensión, ahora vibraba con un sentimiento de alivio. Los invitados se marchaban comentando en voz alta lo sucedido, convencidos de que aquel sería un día que nadie olvidaría jamás. Arturo, antes de salir, se volvió una última vez hacia el lugar donde Lorena había estado de pie. Suspiró profundamente, como quien se libera de una carga pesada. «El dinero puede atraer muchas cosas», dijo en voz alta, de manera que todos lo escucharan. «Pero nunca podrá comprar la sinceridad. Y hoy, gracias a una verdad inesperada, puedo empezar de nuevo». Rosa lo observó marcharse acompañado de su familia. Ella regresó a su rutina silenciosa, recogiendo papeles del suelo
y ordenando lo que la ceremonia había dejado desordenado. Pero en su interior sabía que ya nada sería igual. Tal vez al día siguiente volvería a ser invisible para la mayoría, una simple trabajadora más. Sin embargo, siempre tendría la certeza de que en el momento más importante, cuando todos callaban, ella eligió hablar. El eco de ese valor permanecería mucho más allá de las paredes del registro civil. Y ahora quiero hablarte directamente a ti que estás escuchando esta historia. Arturo se salvó gracias a que alguien tuvo el coraje de revelar la verdad en el instante decisivo. Piensa un momento. Si tú hubieras estado en el lugar de Arturo, a punto de firmar tu futuro, ¿qué hubieras hecho al escuchar la voz de una desconocida que interrumpe tu boda con una acusación tan grave? ¿Le habrías creído o habrías seguido adelante? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir compartiendo relatos como este, donde la vida demuestra que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Comparte este video para que más personas reflexionen sobre la importancia de escuchar, incluso a quienes parecen invisibles. Porque, a veces, el destino entero depende de la valentía de una sola voz.